Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. En la última clase hicimos la introducción al método matricial, planteando definiciones que vamos a ver son importantes para la solución que se va a aplicar. Y se terminó estableciendo cómo se iba a conformar la matriz global de rigidez a partir de una matriz elemental. Esa matriz elemental tiene una demostración con base en 3 principios. Les dejé a ustedes la consulta para establecer pues cómo usaban esos principios para conformar esa matriz elemental. En Classroom está la matriz elemental de tamaño 6 por 6, que sería para un elemento inclinado, cualquier elemento que tenga 3 grados de libertad por nudo, es decir, un elemento con 6 grados de libertad. Y se terminó haciendo la simplificación de esa matriz para el caso de una cercha y para el caso de una vigueta. A ustedes les quedó para la viga sin fuerza axial y para el pórtico tomando columnas siempre verticales y vigas siempre horizontales. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer la solución de una cercha sometida a fuerzas en los nudos, es decir, que se cumple la condición principal de cercha. Basándonos en que ya tenemos la matriz elemental, todos me están escuchando, ¿verdad? Ok. Basándonos en que tenemos la matriz simplificada elemental para una cercha, entonces vamos a utilizar esa matriz elemental para nuestra solución. Solucionemos el siguiente ejemplo de cercha. Va a ser una cercha relativamente sencilla. Con los dos apoyos fijos, se vuelve estáticamente indeterminada. ¿Se puede solucionar estáticamente determinada? Claro que sí. Si no, pues que este método lo estamos viendo más aplicado a las indeterminadas. A esta cercha vamos a colocarle dos cargas. Una carga horizontal de 30 kN y una carga vertical de 50 kN. Enumeremos sus nudos: nudo 1, nudo 2, 3, 3 nudos con 3 elementos. Se cumple la condición de cercha, entonces sabemos que todos sus elementos van a estar sometidos solamente a fuerza axial. Para este caso de análisis matricial, también establecimos que cuando se cumplían esas condiciones y el elemento estaba sometido solo a fuerza axial, pues habían solamente 2 desplazamientos por nudo. Entonces, nombremos esos desplazamientos o esos grados de libertad. Los grados de libertad vamos a empezar o vamos a llevarlos en el mismo orden en que están enumerados los nudos. En el nudo 1 tendría los dos primeros desplazamientos horizontal y vertical, en el nudo 2 los siguientes y en el nudo 3 los siguientes, los últimos. Esos desplazamientos para el nudo 1 sería un desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical en el nudo 1, en el nudo 2 igual y en el nudo 3 igual. Tenemos en total entonces 6 grados de libertad en la cercha. 6 grados de libertad totales. Es decir, que con esa información puedo establecer que el tamaño de la matriz global de rigidez va a ser de 6 por 6. Muy bien, voy a hacer ahora una equivalencia por conveniencia del método.
porque es más fácil enumerar esos grados de libertad, valga la redundancia, con números. Es más fácil manejar la información de esa manera. Incluso para hacer una programación, que los que se especializan en estructuras van a ver que esto usualmente se programa, o este método matricial es muy fácil programarlo. Entonces, la equivalencia va a ser nombrar los grados de libertad solamente con números. Grado de libertad 1 sería el grado de libertad horizontal del nudo 2, el 2 grado de libertad vertical, y así para todos los nudos, 3 y 4 en el nudo 2, 5 y 6 en el nudo 6. Es una equivalencia con lo cual es más fácil incluso ordenar posteriormente la matriz global de rigidez. Ahora, el paso o el procedimiento que sigue para el método matricial simplemente son 2 pasos. Bueno, vamos a dejarlo como 3 pasos. En el primero vamos a conformar la matriz global de rigidez. La matriz K sub G. Esa matriz se va a conformar a partir de matrices elementales. El segundo paso va a ser conformar el vector de fuerzas nodales. Siempre van a ser fuerzas nodales. Lo habíamos definido como el vector F. Y el tercer paso, una vez tenemos rigidez y fuerzas, va a ser calcular los desplazamientos con la solución matricial. Recordemos, la solución matricial o el problema matricial es igual, a partir del concepto de rigidez, rigidez igual a fuerza sobre desplazamiento, es decir que fuerza igual a rigidez por desplazamiento. Si las fuerzas se organizan en un vector, la matriz global de rigidez, valga la redundancia, la rigidez se organiza en una matriz de rigidez, entonces el vector de desplazamientos simplemente es la inversa de la matriz. No le voy a colocar K sub G porque vamos a ver que no es exactamente esa matriz, ya lo veremos al final, por el vector de fuerzas. A esa solución tenemos que llegar. Esos son los 3 pasos que hay que cumplir para aplicar el método matricial. Comencemos entonces con el primero, conformar la matriz global de rigidez. La matriz global de rigidez se hace con base en los elementos que conforman la estructura, es decir, en determinar matrices elementales para todos los elementos. Según esta nomenclatura, tendría que determinar la matriz elemental del elemento 1, 2, matriz elemental del elemento 2, 3 y matriz elemental del elemento 1, 3. 3 matrices elementales para 3 elementos. Así que conformemos esas matrices. Voy a traer nuevamente la expresión con la que se calculan esas matrices. Muy bien, entonces comencemos con el elemento 1, 2.
obtenemos la matriz KE 1, 2. Propiedades de esa matriz que necesitamos. Necesitamos el área, módulo de elasticidad que es constante, no les di esos datos, y la longitud. Sin embargo, vamos a tomar una condición y es que el área es igual para todos los elementos. Vamos a dejar esa condición desde el inicio, al igual que el módulo de elasticidad. Entonces, área o el producto A por E constante. Al final vamos a reemplazarlo. O sea, todos los elementos tendrán la misma sección transversal, que va a ser una sección tubular. Vamos a colocar una sección de lámina delgada, 5 milímetros. Dejémosla 6 milímetros de espesor. Esa es lámina delgada. Y un tubo que tiene 8. No le coloqué ni la longitud a la cercha ni nada. 8 centímetros, dejémosla en 10 dejémosla 8 centímetros para que dé un desplazamiento representativo. El módulo de elasticidad constante de 200.000 megapascales. Tenemos una cercha que tiene 4 metros de longitud, de altura, y por acá también tiene 4. Esa es la propiedad o son las propiedades de la cercha. Lo más importante, área y módulo de elasticidad son constantes. Por simplicidad de este ejercicio, no quiere decir que siempre tenga que ser constante, no. Si tenemos más elementos y cada elemento tiene su propia área, pues se reemplaza esa área en la correspondiente matriz. Para este caso, sencillo, pues para iniciar entendiendo el método, vamos a dejar esos parámetros constantes. Aquí voy a dejar los datos. No me interesa los valores de fuerza. Eso lo hacemos en la segunda parte, que es organizar el vector de fuerzas. Entonces, comenzamos con el elemento 1, 2. Sería este elemento, que va del nudo 1 al nudo 2 y tiene los grados de libertad 1, 2, 3 y 4. ¿Qué más propiedades tiene ese elemento? Su longitud o área, módulo de elasticidad constante, y la longitud va a ser de dejémoslo como raíz de 32 para no perder decimales. Esa es su longitud. Ok, inclinación. Para el caso de la inclinación, y teniendo acá como dato que tenemos lo que es coseno y seno, y voy a trabajar con radicales para no perder información, entonces voy a aplicar la condición del seno y del coseno respecto a la ubicación del elemento en el plano cartesiano. Entonces, si estamos en el primer plano y el elemento está en ese primer plano, es decir, aquí tengo el nudo inicial y acá el nudo final, esta sería la inclinación que estoy midiendo y tendría que el coseno es positivo y el seno es positivo. Si el elemento lo tengo en el segundo cuadrante,
Aquí nudo inicial, nudo final, segundo cuadrante. La inclinación la mido todas respecto al eje horizontal. Para esa condición tendría entonces que el seno es positivo y el coseno es negativo. Para el tercer cuadrante, si mi elemento se halla en el tercer cuadrante, recuerden que nudo inicial es el I, nudo final es el J. Entonces, mi inclinación siempre respecto al eje horizontal, y en ese tercer cuadrante tendría que el coseno es negativo y el seno también es negativo. Y si mi elemento se halla en el último cuadrante, nudo inicial, nudo final, inclinación siempre respecto al eje horizontal, tendría entonces que el coseno es positivo y el seno es negativo. ¿Listo? Tomando siempre el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Para que no me quede saturado el esquema, voy a dejar la longitud simplemente como dato. Longitud igual a raíz de 32 metros. Entonces voy a tomar mi inclinación respecto al eje horizontal y es evidente que para este elemento estaría en el primer cuadrante, coseno y seno son positivos. Bajo esa condición, entonces puedo establecer que para este elemento, permítame colocar esto en mejor orden. Para este elemento tendría que el coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que aquí da lo mismo, 4 sobre raíz de 32. Y el seno es igual 4 sobre raíz de 32. Para este elemento que dio la casualidad, lo puse o lo dibujé como dio y lo dibujé simétrico. Muy bien. No, permítame, para que a algunos les cuesta a veces esos radicales, entonces voy a cambiar una de las longitudes para dejar incluso más fácil la geometría, a colocarlo como un triángulo rectángulo. Coloquemos esto de 3 metros. Por si hay dudas con los radicales, pues otra vez aquí estudiamos esa parte. 3 metros. Entonces la longitud sería 5. 5 metros para este elemento. El coseno sería 4, cateto adyacente sobre hipotenusa 5, y el seno sería cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Ahí tenemos los valores de coseno y de seno para este elemento. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es conformar la matriz elemental del elemento 1, 2. KE 1, 2. Esa matriz elemental va a tener como factor común A por E, y para toda la cercha lo único que puedo sacar como factor común es área por módulo elasticidad. La longitud varía. Entonces, la longitud la voy a colocar dentro de la matriz. Usted la podría dejar por fuera, pero ¿qué pasa cuando las dejo por fuera? Que a veces se olvidan.
que tienen esa longitud y que tienen que colocarla como corresponda. Entonces voy a dejar solamente el factor común por fuera. Muy bien, entonces esta sería la matriz y los grados de libertad estoy tomando como nudo inicial el 1 y como nudo final el 2. Así que el orden sería en el nudo 1 tengo los grados de libertad 1 y 2, 1 y 2, y en el nudo 2 tengo los grados de libertad 3 y 4. Eso para las columnas y para las filas es igual, 1 y 2 para el nudo inicial y para el nudo final 3 y 4. Muy bien, entonces el primer término es coseno al cuadrado, o sea 4/5 al cuadrado. Si queremos coloquemos esos parámetros aquí. Coseno al cuadrado sería igual, dejémoslo, creo que no pierde decimales, a 0.64. A menos de que yo tenga la calculadora, creo que no. ¿Sí? 0.64 sería el coseno. El seno al cuadrado sería 3/5 al cuadrado, 0.36. Y el otro término que me falta es coseno por seno, que estaría dando 0.48. Muy bien, entonces tenemos el primer término, es coseno al cuadrado, 0.64 entre la longitud, porque estoy metiendo la longitud en la matriz, porque no es constante. Entonces, coseno al cuadrado sería 0.64 entre la longitud, que es 5. Voy a dejárselos expresados para que les queden las notas y después los reemplazo. 0.64 entre 5. El siguiente es coseno por seno, 0.48 entre 5, que es la longitud. El siguiente es menos coseno al cuadrado, menos 0.64 entre 5 y menos 0.48 entre 5. Siguiente sería coseno por seno positivo, 0.48 entre 5. Seno al cuadrado, 0.36 entre 5. Sigue menos coseno por seno, menos 0.48 entre 5. Y menos 0.36 entre 5. Así para los siguientes, aquí tendría menos 0.64 entre 5, menos 0.48 entre 5, 0.64 entre 5, 0.48 entre 5 y menos 0.48 entre 5. Recuerden que esta matriz es simétrica. Muy bien. Esa es la matriz elemental del elemento 1, 2. Aquí se las dejo como para que les queden las notas de estudio. A ver qué tanto tenemos. Está bien. Y voy a colocarla ahora ya más compacta, que es la que después voy a utilizar. KE 1, 2. Voy a
a simplificarla. Muy bien, entonces el primer término es 0.64, entre 5 sería 0.128, voy a dejarla más grande para que no me quede tan amontonada. El primero sería entonces 0.128, el segundo 0.096, siguiente menos 0.128 y menos 0.096. 0.096, 0.07, menos 0.096 y menos 0.07. Y acá ya se repiten, solamente cambio signos, menos 0.128, menos 0.096, 0.128, 0.096 y menos 0.096, menos 0.07, 0.096, 0.07. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Un signo nos puede cambiar todo en este método. Esa es la matriz elemental 1, 2. De la misma forma, voy a conformar la matriz, ahora sería la 2, 3. Vamos por el elemento 2, 3, o sea, conformo la matriz elemental 2, 3. Este elemento va desde el nudo 2 hasta el nudo 3. Tiene los grados de libertad, sería 3, 4, 5 y 6. Área y módulo de elasticidad permanecen constantes. La longitud, igual que la anterior, es de 5 metros. La inclinación la voy a tomar también respecto a la horizontal. Entonces estaría con un elemento que está en el segundo cuadrante. Si el nudo inicial es el 3 y el nudo final es el 4, estaría en el segundo cuadrante, coseno negativo y seno positivo. Las equivalencias son las mismas. El coseno sería cateto adyacente 4 sobre hipotenusa 5. Sin embargo, estoy en el segundo cuadrante. En el segundo, el anterior estaba en el primer cuadrante. Estoy en el segundo cuadrante, entonces el coseno es negativo. El seno sería igual a 3/5 positivo por estar en el segundo cuadrante. Muy bien, entonces, con estas condiciones, simplemente voy a reemplazar con base en lo anterior. Coseno al cuadrado, voy a dejarla de una vez coseno al cuadrado entre la longitud, pues el signo negativo aquí no cambia en nada, me estaría dando igual 0.128. El seno al cuadrado entre la longitud da igual, estaría dando 0.07. Lo que cambia es coseno por seno.
Ahí se afecta el signo negativo, entonces coseno por seno me estaría dando menos 0.096 para este caso, por el signo negativo del coseno. Con esa información puedo plantear entonces la matriz elemental de rigidez. Voy a volver a traerme esta de acá. Para tenerla ahí a la vista y que ustedes vayan comparando. Entonces, matriz elemental cae 2, 3. No, estoy en el segundo cuadrante. Perdón, el nudo inicial sí. Estoy en el segundo cuadrante. Quiero ubicar siempre la inclinación respecto a la horizontal. Entonces, este es el nudo inicial y este es el nudo final. ¿Listo? Si tú tomaras... ¿Cómo? Claro, te cambian los signos, el cuadrante. Si tomas el 2 como nudo inicial, estarías en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Estarías en el cuarto, o sea, estaría que este es el nudo 2, aquí. Que aquí está el nudo 2 y aquí el nudo 3. Estarías en el cuarto cuadrante. El coseno es positivo y el seno es negativo. Eso es lo que cambia. ¿Vale? Algunos lo pueden hacer, algunos lo hacen es como midiendo todo el ángulo, ¿no? Si tú tomas el nudo 2 como nudo inicial, entonces tu ángulo no es el que yo estoy indicando acá, sino que daría toda la vuelta y ahí te da el signo correspondiente. O sea, el ángulo te estaría eso indicando que está en el cuarto cuadrante. A mí me parece más fácil así, interpretando en qué cuadrante queda el elemento. Tomando siempre el ángulo menor a 90 grados, menor como máximo igual a 90 grados, se cumple la condición. Muy bien, entonces vamos a conformar esta matriz K23. De nuevo, dejo producto A por E por fuera, es lo único que mantengo constante. Los grados de libertad serían en el orden, recuerden que el nudo inicial lo estoy tomando como I para que ubicar el elemento en el segundo cuadrante. Entonces tendría el nudo inicial, tiene los grados de libertad 5 y 6. Y el nudo 2 es el nudo final con los grados de libertad 3 y 4. Entonces 5, 6, 3 y 4. Esos serían los grados de libertad y el orden de esa matriz del elemento 2, 3. Ahora la conformo. Entonces, el primer término es coseno al cuadrado, que aquí daba igual que el anterior porque pues el cuadrado me conserva el signo positivo. Está dando 0.0100. Mejor un 0. Se va a cerrar. 0.128. El segundo es coseno por seno, este sí cambia respecto al anterior, 0.096. Menos coseno al cuadrado, menos 0.128 y menos coseno por seno, entonces menos con el menos que tiene la expresión, me queda positivo, 0.096. Siguiente, coseno por seno, menos 0.096, seno al cuadrado, 0.07, coseno por seno, negativo, entonces aquí me queda positivo, 0.096, y menos seno al cuadrado, menos 0.07. Siguiente, solamente le cambio los signos, 0.128,
0.096, 0.128 positivo y menos 0.096. Ok, por aquí me quedaría 0.096 menos 0.07 menos 0.096 y menos, y positivo, perdón, 0.07. Ahí está, ¿sí? Hola. A ver, en la columna del 3, ¿con cuál fila? 0.028 es coseno al cuadrado y el signo que lleva la matriz, el elemento en la matriz. ¿Sí? No, aquí está solo el coseno al cuadrado. O sea, está haciendo referencia a este. Ahora el de acá dice menos coseno al cuadrado. El menos no está elevado al cuadrado. ¿Listo? Si no, la matriz nos daría toda igual. Ok, estoy colocando es el menos que tiene el valor dentro de la matriz. Todos estos valores de aquí tienen signo negativo y están por fuera, no están elevados al cuadrado, si no, pues no colocaríamos el signo negativo. Muy bien, entonces esa es la matriz 2, 3. Ahora finalicemos con el elemento 1, 3. Elemento 1, 3. Con ese elemento conformamos la matriz elemental 1, 3. Ok. ¿Saben qué me faltó aquí? Suelo colocar siempre el nudo inicial primero. Entonces esta matriz es la matriz 2, 3, perdón, 3, 2. El nudo inicial primero. Nudo inicial. Y el nudo final de segundo. Para llevar un orden. Entonces esta sería la matriz 3, 2 y la matriz 3, 2. Acá está bien nombrarla como el 1, 3. Con eso el ángulo de inclinación es 0. Si yo nombrara este elemento, o sea, este elemento es plano, va el nudo 1, estoy diciendo que el nudo 1 es el nudo final y que el nudo 3, perdón, que el nudo 1 es el nudo inicial y que el nudo 3 es el nudo final. Con esa condición el ángulo de inclinación es 0. Si usted dijera que el nudo 3 es el nudo inicial y el nudo 1 es el nudo final, el ángulo sería 180. ¿Listo? Y con eso, pues te cambia el signo del coseno del seno. Pero les estoy diciendo, siempre voy a medir el ángulo respecto a la horizontal y que sea menor o igual a 90 grados. O sea, no me voy a pasar al segundo cuadrante. Es decir que con eso mi ángulo de inclinación es 0. El producto es A por E. Y la longitud de este elemento es igual a 8 metros. Los grados de libertad, el nudo 1 tiene los grados de libertad 1 y 2, el nudo 3 los grados de libertad 5 y 6. Para este elemento, entonces tendría que el coseno de 0 es igual a 1 y el seno es igual a 0. De ahí entonces el seno al cuadrado, primero coseno, el coseno al cuadrado entre la longitud sería 1 al cuadrado, 1 entre la longitud que es 8. El seno al cuadrado entre la longitud, el seno es 0, así que 0. Y coseno por seno, como el seno es 0, entonces se me anula ese término también. Esta matriz es muy fácil conformarla. Sería la matriz K
1, 3, nudo inicial 1, nudo final el 3. El producto A por E queda constante por fuera de la matriz. Un poquito más. Ah, no, esta matriz es súper chiquita. Bueno, dejémosla así. En orden, primero el nudo inicial. Primero el nudo inicial, que sería con los grados de libertad 1 y 2. El nudo final con los grados de libertad 5 y 6. Lo mismo para las filas. Y los valores que le corresponden, el primero es coseno al cuadrado, que sería 1/8. El segundo es coseno por seno, me da 0. El siguiente menos coseno al cuadrado, menos 1/8. Y coseno por seno, 0. En esta segunda está coseno por seno 0, seno al cuadrado 0, menos coseno por seno 0 y seno al cuadrado 0. Esta matriz me queda más pequeña con esta forma. Ahí está la matriz elemental 1, 3. Tenemos las matrices elementales. Con esas matrices podemos conformar la matriz global de rigidez. Vamos a hacerlo enseguida. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Listo, entonces la matriz global la conformo utilizando las tres matrices elementales. Así está más acá. Uy, ¿qué pasó con esta matriz? Se me movió. Quedó muy pegada a la otra. Okay. Segunda matriz, esta. Y la última matriz, K1, 3. Se está moviendo esta matriz y no sé por qué. Ok, ahí tenemos las tres matrices elementales que vamos a utilizar para conformar la matriz global de rigidez.
Está muy pequeña. Ahí, mejor. Necesito que se vean las tres matrices elementales. Entonces, matriz global de rigidez, el producto A por E constante en las tres matrices, entonces lo dejo por fuera. Cuando los elementos no tengan la misma área, pues simplemente se puede sacar como factor común el módulo de elasticidad. Normalmente sí es del mismo módulo de elasticidad, a menos de que se esté diseñando una estructura mixta, concreto y acero. No es el caso de las cerchas, entonces tenemos para este caso A por E por fuera de la matriz. Y tendría una matriz 2, 3, 4, 5 y 6 de 6 filas por 6 columnas. Esa es la matriz global de rigidez. La matriz global de rigidez se tiene que ensamblar en orden. Es decir, primero, nudo 1, siguiente, nudo 1 no, grado de libertad 1, grado de libertad 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo en las filas, 1, 2, 3, 4, 5, me faltó otra fila, 6. Ese es el orden de la matriz global de rigidez. Siempre se ordena de esa manera. Ahora, con lo que tenemos, pues vamos a ensamblarla. Voy a comenzar a colocar colores. Denme un momento, por favor. Ok, entonces les decía, vamos a ensamblar en orden. Voy a colocarlo en colores, por eso los había identificado con colores. La matriz 1, 3 tiene los grados de libertad desde el 1 en orden hasta el 4. Entonces esa matriz se ensambla aquí perfecto en los 4 primeros grados de libertad. Tendría entonces 0.128, 0.096 menos 0.128 y menos 0.096. Segunda fila 0.096, 0.07 menos 0.096 y menos 0.07, menos 0.128 menos 0.096, 0.0128 y 0.096, menos 0.096, menos 0.07, 0.096 y 0.07. Esa es la primera matriz, queda ensamblada en los primeros 4 grados de libertad. Corresponde con esos grados de libertad. Siguiente matriz, la 3,2. Los grados de libertad que tiene son 5 y 6, 3 y 4. Entonces, las columnas serían 5, 6, 3 y 4. 5, 6, 3 y 4. En el orden en que se está presentando esa matriz. Voy a dividirla en dos partes, es más fácil, para colocarla en la matriz global. Entonces, arranco con la columna 5 y 6, filas 5 y 6. Tendría 5 y 6, 5 y 6, 0.128 por aquí, menos 0.096.
La siguiente columna es 3, 4, entonces voy para 3, aquí sería menos 0.128 y 0.096. Siguiente fila, la fila 6. Fila 6 con columna 5, entonces tendría menos 0.096 y 0.07. Fila 6, ay, ¿qué estoy haciendo? No, esa no es la fila 6, si no me dijeron. Lo puse en la fila 1. No, es fila 5 y fila 6. Estoy en la 1 y la 2. Otra vez. Veme que me confundí con estos chulos que le coloqué desde el principio. Estos ya estaban y estos ya estaban. Comencemos otra vez. Entonces, es fila 5 y fila 6. Fila 5 y fila 6. Fila 5 y fila 6 con columna 5 y 6. Columna 5 y 6. Estaríamos aquí. 0.128 y menos 0.096. La siguiente columna sería 3 y 4 con fila 5. Sigo en la fila 5, estoy en la fila 5, entonces 3 y 4 sería menos 0.128 y 0.096. Ahora sí paso a la fila 6 con columnas 5 y 6. Entonces sería aquí menos 0.096 y 0.07. Sigo en la fila 6, columnas 3 y 4. Entonces 3 y 4 serían 0.096 y menos 0.07. Paso a la siguiente fila, fila 3. Fila 3 con columnas 5 y 6. Entonces fila 3, aquí está la fila 3, columnas 5 y 6. Entonces tendría menos 0. Está muy allá. Menos 0.128, 0.096. Voy a seguir con esa misma fila, fila 3 y columnas 3 y 4. Entonces voy a la columna 3 y 4. Aquí está escrito mal el número de arriba, voy a corregirlo una vez, le puse un 0 de más. Este era 0.128. Ok, entonces fila 3, columna 3, aquí está la columna 3, me está dando positivo 0.128 y el siguiente negativo menos 0.096. Siguiente fila, fila 4 con columnas 5 y 6, 5 y 6, fila 4, entonces sería 0.096 menos 0.07. Siguiente, fila 3 y fila 4, menos 0.096 y 0.07. Ahí está el ensamble, hay que hacerlo posteriormente. Dime. No, es este de aquí. Fila 4 con columna 4. Positivo. ¿Sí? 0.07. Ahí están ensambladas las dos matrices 1, 2 y 3, 4. Me falta la matriz 1, 3. Entonces, para esa matriz hacemos lo mismo. Arrancamos desde la fila 1 y columnas 1, 2, 5 y 6. Arranquemos con la fila 1. Columna 1. Entonces aquí sería más 1/8. Ese más no me gusta. Un octavo.
columna 2, 0, columna 5, estoy en la fila 1, menos 1/8 y 0. La fila 2 pues está llena de ceros, pero igual voy a colocar esos ceros para que ustedes sepan el orden del ensamble. Entonces, fila 2, columna 1 y 2, 0 y 0. Y columna 5 y 6, 0 y 0. Fila 3, o sea, fila 5, perdón, 5. Aquí está la fila 5. Columna 1, 1/8 y menos 1/8, perdón. Este sí es menos 1/8 y 0. Y con columna 5 y columna 6, entonces aquí sería 1/8 positivo y 0. La fila 6 está llena de ceros para las columnas 1 y 2 y para las columnas 5 y 6. Esa sería la matriz global de rigidez. Lo que voy a hacer ahora es simplemente sumar los términos correspondientes. Listo, entonces el primer término sería 0.128 más 1/8. Aquí estaría dando 0.253. Aquí pues 0, 0 aquí, 0 aquí. 0.128 más 0.128 estaría dando 0.056. El otro sí está bien, ¿no? Están muy parecidos esos dos, hay que tener cuidado con eso. Este está dando 0.256. Siguiente, se anula, aquí me queda 0. Por acá también se anula, 0. Y aquí sumamos 0.07 más 0.07. ¿Qué pasó? 0.14. Ahora por acá abajo tengo 0.128 más 1/8, 0.253. Y no tengo nada más que sumar. Ahí está la matriz global de rigidez, ya sumando los términos correspondientes. Con esa matriz de rigidez es con la que vamos a trabajar posteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, entonces vamos a la segunda parte que decía, vamos a conformar el vector de fuerzas nodales. Para este caso de la cercha es muy fácil conformar ese vector
porque ya las fuerzas de por sí son nodales, en las que en las estructuras en las que toca trabajar un poquito es en las vigas o en los pórticos, vigas, viguetas o pórticos. Aquí es inmediato cómo vamos a conformar ese vector. Lo vamos a hacer de acuerdo al orden de los grados de libertad. Recordemos, los grados de libertad son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el vector con todas las fuerzas nodales, F, es un vector fila, un vector columna, con 6 filas. Las filas están de acuerdo a los grados de libertad. Grado de libertad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 grados de libertad. Por cada grado de libertad hay que definir si hay alguna fuerza nodal. Entonces voy al grado de libertad 1 y ahí no hay ninguna fuerza nodal aplicado. En el grado de libertad 2 tampoco hay ninguna fuerza nodal. Lo mismo en el 5 y en el 6 no hay fuerzas nodales. Entonces, en 1 y en 2, fuerza nodal 0. En 5 y 6, fuerza nodal 0. Vamos a los grados de libertad 3 y 4 y tenemos dos fuerzas nodales aplicados en esos grados de libertad. En dirección al grado de libertad 3 hay una fuerza nodal que es de 30 kN. Vamos a utilizar el eje, el plano cartesiano también para definir lo que es positivo y negativo. Entonces, todas las fuerzas que están en el primer cuadrante son positivas. Así que 30 estaría hacia la derecha, sería positiva. ¿Listo? 30 positiva hacia la derecha. 50 kN están hacia abajo, negativos. Entonces, en el grado de libertad 4 tenemos menos 50 kN hacia abajo. Ese es el vector con fuerzas nodales, ordenado en la misma forma de los grados de libertad que como se ordenó la matriz global de rigidez. Por eso es que tenemos que conservar ese orden. Miren, la matriz global de rigidez tiene el orden 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo el vector con fuerzas nodales. Tenemos que conservar siempre ese orden. Listo, entonces con eso podemos pasar al último paso, que es usar la solución matricial. Aquí les voy a hacer un procedimiento que debería hacerse solamente una vez porque se aplica para todos los casos. Sin embargo, si uno se olvida de cómo se plantea esa solución matricial, pues vale la pena retomarla. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar algo? Para para poder calcular la longitud de este elemento inclinado. ¿Sí? O sea, está indicando la posición de este nudo 2. ¿Está claro? Ok. Muy bien, entonces la solución matricial la vamos a presentar de acuerdo al concepto de rigidez. Rigidez igual a fuerza entre desplazamiento. Fuerza igual a rigidez por desplazamiento. El desplazamiento lo voy a dejar como U, por desplazamiento. Entonces, en términos de matrices, pues esta solución se presentaba de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividir los grados de libertad.
U se define como grados de libertad o el vector U, grados de libertad totales. Vamos a dividir ese vector con los grados de libertad totales en dos vectores. Un vector con los grados de libertad restringidos y un vector con los grados de libertad libres. Entonces aquí tenemos restringidos y libres. ¿Cuáles van a ser los grados de libertad restringidos? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Grados de libertad restringidos. Tenemos dos opciones para los grados de libertad restringidos. En la primera opción tendríamos cuando esos grados de la restricción se da por un apoyo. Entonces, debido a un apoyo. ¿Qué pasa con esos apoyos? Pues nosotros ya vimos, tenemos tres posibles apoyos y cada apoyo tiene sus correspondientes reacciones que restringen un desplazamiento. En este caso, del apoyo móvil podemos tener dos condiciones, que se restrinja el desplazamiento en Y o que se restrinja el desplazamiento en X según la orientación del apoyo, o sea, solo hay una restricción en el apoyo móvil. En el apoyo fijo tenemos dos restricciones, tanto en X como en Y para el desplazamiento. Y en el empotramiento tenemos las tres restricciones posibles. Entonces, de acuerdo a estas restricciones, tenemos unos grados de libertad a los cuales ya les conocemos el valor y no puede cambiar, o sea, su desplazamiento es igual a 0. Eso se vuelve una restricción debido a un apoyo. Otra restricción puede ser cuando un desplazamiento que no tiene apoyo o un nudo que no tiene apoyo sufre un desplazamiento. Entonces, debido a asentamientos, alargamientos o acortamientos mejor, o giros en los nudos. Me explico. Digamos que tenemos otra vez una cercha, pero a esta cercha le voy a colocar otro elemento. Entonces, esta cercha con apoyos fijos va a tener la siguiente condición. Si vamos a este nudo, digamos que este sea el 1, el 2, el 3 y el 4. Si vamos al nudo 4 y te dicen, mire, en ese nudo 4 una persona se va a colgar, como quieras interpretarlo, y esa persona va a generar, o con un elemento, lo que sea, va a generar un desplazamiento hacia abajo de 1 centímetro. Muchísimo, eso da muchísimo. Dejémoslo de 0.5 centímetros. Aunque también es grande, lo reducimos. 0.5 centímetros, de medio centímetro. Entonces, vas a coger la cercha, aplicarle la fuerza que necesites, porque se tiene que generar una fuerza para generar ese desplazamiento, pero exactamente vas a desplazarlo 5 centímetros. Entonces, cuando dices lo desplazo exactamente 5 centímetros, ese desplazamiento vertical, en este caso, en el nudo 4 se vuelve restringido, es igual a medio centímetro, una restricción. Es una restricción que es diferente de 0. En el primer caso, cuando tenemos un apoyo, todos los desplazamientos son restringidos y se dicen son iguales a 0. Acá tienes una restricción y esa restricción es diferente de 0. Y eso cambia las condiciones.
¿Listo? Cuando generas un desplazamiento a la estructura y estableces que se va a desplazar eso y no más, se vuelve una restricción. Siempre que el desplazamiento sea un valor fijo, se vuelve una restricción en el método matricial. Así no sea cero. Esas son las dos posibilidades que tenemos para que aparezca un desplazamiento restringido. Otra condición de restricción diferente de cero se da frecuentemente en las vigas o en los pórticos, y ya lo habíamos visto para el caso de puentes, en los que se establece que uno de sus apoyos sufre, por ejemplo, un asentamiento. Entonces se asienta el apoyo y aquí se genera un asentamiento diferencial. Ese asentamiento pues se debe conocer, tiene que ser igual a algo, a un número distinto de cero. Cuando esa condición se da, entonces estamos hablando de una restricción diferente de cero. Esos son los grados de libertad restringidos. Cuando hablemos de un grado de libertad restringidos, quiere decir que se conoce su valor. Esa es la premisa. Siempre que haya una restricción es porque conocemos el valor de ese desplazamiento. La diferencia de esos desplazamientos restringidos con base en los libres, estos restringidos son conocidos, los libres siempre son desconocidos. Entonces, los desplazamientos libres se vuelven la incógnita de nuestro problema matricial. Desconocí, ¿qué fue que escribí ahí? Estos desconocidos se vuelven la incógnita del problema matricial. O sea que esos desplazamientos libres son los que vamos a conocer. Estos restringidos no vale la pena porque ya son conocidos. Con base en eso, entonces, nuestro vector de desplazamientos U lo vamos a dividir en dos. Vamos a decir, por un lado voy a colocar los grados de libertad restringidos y los voy a apartar de los grados de libertad libres. O lo que es lo mismo, si te conviene o tú quieres colocar primero los libres o luego los restringidos, lo puedes hacer. El orden aquí no altera nada, solamente hay que saber interpretar el orden de la matriz global de rigidez. Con esa condición volvemos a la solución matricial. La solución matricial fuerza por la matriz global de rigidez por el vector de desplazamientos. Pero ahora el vector de desplazamientos se está dividiendo en dos. Entonces estoy diciendo que ese vector de desplazamientos, permítame colocar esto más lejitos porque no me queda amontonado. Este vector de desplazamiento lo estoy dividiendo en dos, en desplazamientos restringidos y desplazamientos libres. Por lo tanto, el vector de fuerzas también se divide en dos. Ahora voy a tener asociados a los desplazamientos restringidos unas fuerzas o restricciones, que ya ustedes pueden ir intuyendo a qué hace referencia a esas fuerzas o restricciones, y unas fuerzas en los grados de libertad libres. Con ese orden, entonces, la matriz global de rigidez se divide. Se divide en cuatro matrices. Tendría, recuerden cómo se multiplican las matrices, fila por columna. Fila por columna. Entonces, el primer término estaría asociado a los grados de libertad R, a las fuerzas en los grados de libertad restringidos y a los desplazamientos en los grados de libertad restringidos. Entonces sería la matriz R sub R. Luego, el segundo término me multiplica la misma fila por la columna
y sería L, entonces KRL. Vamos para la siguiente fila. ¿En qué fila estoy? En la fila L, fila L. Esta fila me multiplica el primer término de este vector, R, y esta el segundo término, L. Ese es el orden de la matriz global de rigidez con base en cómo se operan las matrices, fila por columna. Si usted decidiera colocar primero los grados de libertad libres y luego los restringidos, lo puede hacer, solamente cambia el orden de esas 4 matrices en las que se divide la matriz global. Entonces, si colocas primero los grados de libertad libres, aquí van a estar las fuerzas asociadas a esos grados de libertad, y luego las fuerzas restrictivas, que vienen siendo las reacciones. Y ahora, la matriz se divide entonces en 4, y son las mismas submatrices que el caso anterior, solamente que cambia el orden. Primera fila, fila L, entonces voy a tener la matriz con la primer fila L. El primer término me multiplica a L, KLL, el segundo término a R, KLR. Segunda fila, la fila R. Me multiplica el primer término L al segundo término R. Eso es todo. Hay que saber es colocar bien ese orden. ¿Para qué me sirve hacer esta división entre grados de libertad libres y grados de libertad restringidos? Porque si por ejemplo tenemos que los grados de libertad restringidos están asociados solamente a apoyos y que esos grados de libertad son iguales a 0, entonces se puede hacer una simplificación grande. Miremos, voy a seguir con esta forma en la que presenté el sistema matricial. Para la siguiente, para la del otro lado es igual. De este sistema yo puedo decir que las fuerzas restrictivas, que vienen siendo mis reacciones, se calcularían como la matriz KRR, que me multiplica al vector UR, más la matriz KRL, que me multiplica al vector UL. Del segundo término tendría que las fuerzas en los grados de libertad libres igual a la matriz KLR multiplicando al vector UR más la matriz KLL multiplicando al vector UL. No le estoy colocando acá el símbolo de vector o de matriz, ustedes ya saben, son operaciones de matrices. Si analizo mi primera ecuación, recuerden, UL es una incógnita, UR es conocido. Las matrices de la matriz global de rigidez KRR, KRL, KLR y KLL son conocidas porque se obtienen con la matriz global de rigidez. El vector con las fuerzas restrictivas. Estas fuerzas restrictivas son reacciones. Evidentemente las reacciones usted no las conoce, se vuelve una incógnita. Pero las fuerzas que puedan estar en los grados de libertad libres, esos grados de libertad que se pueden mover, son conocidas. Tienes que conocerlas porque la estructura se tiene que mover por algo. O si no hay una fuerza, pues tiene que existir un desplazamiento. Si no hay nada de eso, pues no hay nada que calcular porque la estructura no se estaría moviendo. Entonces, de la primera ecuación tengo aquí reacciones, es una incógnita, y por aquí grados de libertad libres, que es otra incógnita, o sea que esa ecuación no me sirve. La segunda ecuación, este vector de fuerzas en los grados de libertad libre se tiene que conocer. Este vector acá era conocido, este vector con los grados de libertad restringidos se tiene que conocer, o sea que la segunda ecuación, la única incógnita que tengo son los grados de libertad libres, o sea que esta solución es la que escojo.
De ahí que puedo establecer como mi incógnita son los grados de libertad libres, pues entonces despejo esos grados de libertad libres. Serían iguales a la inversa de la matriz KLL, o sea, esa matriz pasa al otro lado a dividir, multiplicando al vector con fuerzas libres menos la matriz KLR por el vector con grados de libertad restringidos. Esa es una solución matricial que se usa siempre y cuando los grados de libertad restringidos sean diferentes de cero. Es decir, cuando hay un asentamiento, cuando se establece que hay un nudo en la estructura que se mueve un valor, no se puede mover ni más ni menos de eso, se vuelve una restricción. Entonces, si se da esa condición, esta es la solución que se emplea. ¿Listo? Pero si tenemos que los grados de libertad restringidos se conocen y están asociados a los apoyos, es decir, que todos son iguales a cero, porque están asociados a que hay un apoyo móvil, un apoyo fijo o un empotramiento, entonces mi solución se simplifica. Se anulan, o sea, este vector me quedaría igual a cero y por lo tanto la solución matricial es mucho más corta. Sería vector con los grados de libertad libres igual a la matriz inversa KLL por fuerzas en los grados de libertad libres. Esta es la segunda solución solamente aplicada cuando los grados de libertad restringidos son conocidos y son iguales a cero. Esas son las dos soluciones matriciales. ¿Eso está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Ok, entonces continúo. Muy bien, entonces vamos a establecer de estos grados de libertad para esta cercha cuáles son restringidos y cuáles son libres. Muy bien, conformemos los vectores. Comencemos por los restringidos, que son los más fáciles. El vector con los grados de libertad restringidos. Evidentemente, esta cercha no se le está colocando ningún desplazamiento diferente de cero. Las únicas restricciones se dan en los apoyos. Y en los apoyos tenemos restringidos en el nudo 1 tanto el desplazamiento lateral como el desplazamiento vertical. Y en el nudo 3 igual. Es decir, que las restricciones serían 1, 2, 5 y 6. Por lo tanto, los grados de libertad libres son los que quedan, que serían 3 y 4. Los grados de libertad libres. ¿Eso está claro? Muy bien. Así que con esa condición, pues vamos a dividir la matriz global de rigidez. A mí me interesa esta solución. Esta solución es la que me interesa, porque los grados de libertad restringidos, estos que están aquí, todos son conocidos y puedo establecer que todos son iguales a cero. Entonces voy a utilizar la solución sencilla. Necesito la inversa de la matriz KLL, multiplicarlo por un vector de fuerzas en los grados de libertad libres. Entonces voy a sacar esa inversa, esa matriz, perdón, KLL.
No sé por qué esta matriz se mueve tan feo. Ok, tranquilo. Entonces, grados de libertad libres serían 3 y 4. Así que ubico, primero voy a colocar el orden de la matriz. La matriz KLL sería una matriz que está asociada a estos grados de libertad, a 3 y 4. Cuando la conforme, me tiene que quedar con ese orden. Ay, qué le hice tan grande. Lo siento, era de 2 por 2 nada más. Vale. Deme un momento. Muy bien, entonces el orden sería fila 3 y 4, columna 3 y 4. Ese es el orden. Tiene que estar asociado a los grados de libertad libres. Así que es sencillo, voy a la matriz global de rigidez y miro dónde está la fila 3 y la fila 4. Están junticos, columna 3 y columna 4. Es decir, que mi matriz KLL está justo en la mitad. ¿Listo? Con fila 3, columna 3 y 4, fila 3 y 4. Entonces, no me olvido de mi producto A por E y los términos serían 0.256, 0, 0 y 0.14. Ya está. Esa es la matriz KLL. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la inversa y multiplicarla por el vector FL. Antes de eso, pues voy a utilizar un programa, o si ustedes tienen la calculadora, la de ustedes soluciona la inversa de esa matriz, es súper fácil. No me importa mucho esa parte. Vamos a hablar del vector FL. Nosotros anteriormente definimos un vector con todas las fuerzas nodales, o sea, asociado a todos los grados de libertad. Aquí pasa lo mismo. Hay que obtener un vector solamente para las fuerzas, para los grados de libertad restringidos. Entonces, recordemos cuáles son los grados de libertad libres. Recordemos cuáles son los grados de libertad libres, 3 y 4. Y ahí están mis fuerzas en los grados de libertad libres. Si no, pues también podemos hablar de sacar el vector FR con los grados de libertad restringidos, que serían 1, 2, 5 y 6. 1, 2, 5 y 6. Está lleno de 0, 0, 0 y 0. ¿Listo? Esas serían las fuerzas en los grados de libertad libres. Perdón, aquí yo le coloqué 0 y no era 0. Porque si no estoy diciendo que es una reacción, no es 0, es una reacción. Voy a corregirlo desde arriba. O sea, quería decir que no hay ninguna fuerza aplicada, pero cuando se solucione la cercha, voy a ir a corregirlo allá arriba, pues tiene que salir una reacción ahí. Es decir, aquí tiene que aparecer una reacción Rx1, una reacción Ry1, una reacción Rx3 y Ry3, reacciones. Lo corrijo inmediatamente. Si no, pues no vale la pena colocar nada de esto.
Rx1, Ry1, Rx3, Ry3. Reacciones que son incógnitas. Vuelvo acá abajo. Igual eso no me afectaba la solución porque necesitaba, era la de los grados de libertad libres. Muy bien, entonces aquí eran reacciones Rx1, Ry1, Rx3 y Ry3. Esas son incógnitas. Después se obtienen, una vez obtengamos los desplazamientos libres, se pueden calcular esas incógnitas. Ahora el vector con fuerzas en los grados de libertad libre sería igual a 30 y a menos 50, que son 3 y 4 los grados de libertad libres. Tenemos la matriz KLL y el vector con los grados de libertad libres. Con eso podemos plantear la solución matricial. ¿Qué necesito para la solución matricial? Sacar la inversa de esta matriz. ¿Alguien la tiene? Necesito la inversa. KLL a la menos 1. Dame un momento. Dame un momento, yo vuelvo a colocar aquí KLL a la menos 1 por FL. Entonces, grados de libertad libre serían, voy a colocarle acá el U para que ya no quede como 3 y 4, U3 y U4, que son los grados de libertad libres, igual a la inversa, sería 1 entre el producto A por E, y ahora sí me da los términos que obtuviste. ¿El primero cuánto te dio? Ok. Ajá. Muy bien. Esta es la matriz inversa. Me multiplica al vector con las fuerzas en los grados de libertad libres, que serían 30 y menos 50. Con eso obtengo mi solución. El desplazamiento en 3 sería igual a 1 sobre A por E por 125 sobre 32 multiplicando a 30. El 0 me multiplica a menos 50. Ahí está ese desplazamiento. Y el desplazamiento en 4 sería igual a 1 sobre A por E multiplicando, el primero es 0, sería multiplicando a 50 entre 7 por menos 50. ¿Cuánto da el primero? Entre A por E. En fraccionario mejor. Ok, el segundo. Muy bien, ahí están entonces los desplazamientos. El signo tiene que ver con el sentido con el que asumimos los desplazamientos. Yo asumí siempre que el desplazamiento era positivo hacia la derecha. Entonces 3 lo asumí hacia la derecha y 4 lo asumí hacia arriba. ¿Qué te está diciendo? Pues el 3 está dando positivo, se mueve hacia la derecha.
El 4 está dando negativo, obviamente hacia arriba no se movía, se mueve hacia abajo y ya está. Se puede reemplazar el producto A por E, lo que dé, ustedes lo hacen para obtener entonces esos desplazamientos U3 y U4 en metros, para obtener las unidades de metros. Lo que quiero hacer ahora es, con esos resultados, calcular las fuerzas internas en mi elemento. Entonces aquí hay dos formas de hacerlo. Digamos que una es por el concepto de la matriz elemental. Recuerden que la matriz elemental se elaboró o se conformó a partir del concepto de rigidez, de relacionar fuerzas en los elementos con desplazamientos en los nudos. Se podría hacer de esa manera, pero si se hace de esa manera, luego toca descomponer esas fuerzas, porque las fuerzas que da esa matriz, ¿dónde está la primera que coloqué? Esa fuerza que da esa matriz está en términos de unas fuerzas en los ejes globales, y la cercha no tiene esas fuerzas, la cercha tiene una fuerza axial. Así que utilizando los conceptos de compatibilidad de formaciones y de propiedades de los elementos, se puede simplificar una matriz para obtener directamente la fuerza axial en la cercha. Recordemos este concepto, el concepto para plantear la matriz elemental de rigidez. Voy a hablar ahora de calcular, o sea, con esto ya tenemos un primer dato, ¿no? O sea, ya sabemos cómo se deforma la cercha. Ahora lo que quiero es calcular fuerzas internas. Fuerzas internas en una cercha. Ay, ya. Entonces lo que les digo es, yo podría decir, voy a traerme la explicación que les di en la última clase. Esta. Esa matriz elemental que se conformó para una cercha estaría asociada a la siguiente condición. Habíamos dicho, para el caso de la cercha, pues quitamos los giros y los momentos, porque por ser cercha, pues esa fuerza de flexión no se genera. Entonces quito los momentos, quito giros y quito giros. Se puso pesado el programa. Ok, así que si yo utilizara el concepto de rigidez elemental, para la matriz de cercha, podría calcular estas fuerzas en el eje global. Aquí me serviría para calcular las reacciones, pero pues son fuerzas externas. Pero la fuerza interna en una cercha, recordemos que es de tipo axial. Yo quiero saber cuál es mi fuerza axial. Esa es la fuerza que quiero determinar.
Entonces, si yo calculo estas fuerzas, las que están en rojo en coordenadas globales, lo podría hacer y luego descompongo y obtengo esa fuerza axial. Es una vuelta que es innecesaria. Es más fácil por el concepto de propiedades de los elementos, si había relacionado que la fuerza axial, no, voy a abrir otra hoja porque ya esta está muy pesada. Ay, sino que si les abro otra, no, me toca crear dos archivos. Vamos a ver hasta dónde da este documento. Que la fuerza axial era igual a la rigidez axial del elemento multiplicando a la deformación. Esa es una expresión que ustedes traen incluso desde el curso de resistencia de materiales. Concepto de rigidez. ¿Listo? Con ese concepto, entonces, usando compatibilidad de deformaciones, que es uno de los principios, para demostrar la matriz elemental, yo puedo asociar esa deformación con el vector de desplazamientos, que eso es lo que hace el principio de compatibilidad de deformaciones. Y lo asocia como creo que es la transpuesta de la matriz cosenos directores por ese vector. Si no estoy mal, no recuerdo muy bien eso. Creo que es la transpuesta de la matriz de cosenos directores por el vector de desplazamiento, si es así. Entonces, con eso se puede hacer la siguiente demostración. La fuerza axial en una cercha siempre va a ser igual a la rigidez axial módulo elasticidad por área sobre longitud por esta expresión que venía siendo la matriz de cosenos directores. Permítame, yo la coloqué creo que en la clase pasada. Aquí está la matriz de cosenos directores. Pero la necesito transpuesta. Entonces, transpuesta es girarla 90 grados. Me quedaría... Ay, no, por Dios. Está pero pesado. Me quedaría una matriz de la forma menos coseno, menos seno, 0, coseno, seno y 0. Aquí sería seno sobre la longitud, seno sobre la longitud. Bueno, aquí tengo que simplificar algunas cosas. Menos coseno sobre la longitud. Esto no vale la pena ni colocarlo, pero igual lo voy a colocar. Menos seno sobre la longitud, coseno sobre la longitud y 0. Seno sobre la longitud menos coseno sobre la longitud, 0, menos seno sobre la longitud, coseno sobre la longitud y 1. Muy bien. Los que ya vieron las demostraciones de la matriz elemental, esto lo pueden ver en esa demostración, pero en ese video se mostraba que este vector delta estaba asociado a las posibles deformaciones que podía tener un elemento, que era deformación axial y giros, teta i y teta j. Como los giros para la cercha no me interesa, son indeterminados, entonces anulo estas dos filas. Por lo tanto, esa matriz, anulo estas dos filas y estas dos columnas. Por lo tanto, la matriz o la forma de calcular la fuerza axial en una cercha en función de solamente sus desplazamientos quedaba multiplicando a un vector fila formado por cosenos y senos, coseno y seno, que me multiplicaba, esta expresión se iguala
al desplazamiento se iguala al vector de desplazamientos. Los desplazamientos son los desplazamientos que tiene la cercha asociados a la matriz elemental de rigidez, a estos desplazamientos. Entonces, reemplazo este término por acá y me queda que ese vector lo multiplico entonces por mi vector de desplazamientos, desplazamiento horizontal en el nudo inicial, desplazamiento vertical en el nudo inicial, estos desplazamientos, y en el nudo final, desplazamiento horizontal en el nudo final, desplazamiento vertical en el nudo final. J y Y sub J. Estoy en clase. Muy bien. Entonces tenemos que vamos a calcular las fuerzas axiales en una cercha con esta forma, utilizando el método matricial. Fuerza axial en una cercha con método matricial. Y es mucho más fácil, ¿listo?, que ponerse a calcular las otras fuerzas y luego descomponerlas y pasarlas al eje local. Es más fácil y más directa de esta forma. Así que es sencillo. Voy a llevarme los resultados, esto que obtuve, para la cercha, y con eso terminamos. Si me llego a pasar del tiempo, les pido, los que tengan que retirar, pues no hay problema, igual el video va a quedar completo porque no quiero cortar el video. Recuerden que el viernes ya nos vemos presencial, nada ha cambiado hasta el momento, y el viernes tenemos quiz de muros. Permítame, voy a traer otro grado de libertad. Disculpe, está pesado el programa. Y eso que no tiene mucho texto, no sé qué es lo que le pasa. Muy bien, esos son los valores que tengo. Recordemos que los grados de libertad U1, U2, U5 y U6 son conocidos y son iguales a 0, hacen parte de los grados de libertad restringidos. Entonces tenemos todos los datos. Así que si yo voy a calcular la fuerza axial en el primer elemento, el elemento que va del nudo 1 al nudo 2, los grados de libertad que tengo son 1 y 2, 3 y 4. Tengo todos los datos. Así que de ese elemento también conozco A por E, que se está estableciendo como constante, la longitud, que es igual a 5 metros. Aplico mi expresión. La que acabé de demostrar. Esa es la forma de calcular la fuerza interna, es decir, la fuerza axial. La demostración toma que esa fuerza axial es de tipo tensión, si da positivo. Si el valor da negativo, quiere decir que el elemento está sometido a compresión. Entonces, reemplazo. Recordemos, para este elemento, el coseno era cateto adyacente 4/5 y el seno, cateto opuesto, 3/5. Entonces, la fuerza axial del elemento 1, 2 sería igual al producto E por A sobre la longitud, que es 5 metros, por un vector de cosenos y de senos. El coseno es igual a 4/5, el negativo sería entonces 4/5. Siguiente, seno, 3/5.
Siguiente coseno, este es negativo, siguiente coseno es 4/5 y el seno 3/5. Recordemos que este elemento lo tomé en el primer cuadrante, o sea el ángulo de inclinación positivo para ese primer cuadrante. Ok, así que me falta ahora multiplicar este vector fila por un vector columna que está conformado por los desplazamientos. Aquí tendría nudo inicial primero y luego nudo final. En el nudo inicial tengo los desplazamientos 1 y 2, que ya habíamos dicho son restringidos porque hay un apoyo. Entonces sería 0 y 0. En los nudos 3 y 4, o en el nudo 2, los grados de libertad 3 y 4, conozco su valor y entonces puedo sacar el término E por I de mi sistema. Todos están en función de 1 sobre A por E por I no, A por E. Y el desplazamiento en 3 me está dando 1875 sobre 16 y en 4 2500 sobre 7. Ahí se me anula el término A por E, no era necesario para calcular la fuerza axial, pues porque todos los elementos tienen la misma área en este caso. Y puedo obtener la fuerza axial en el elemento 1, 2. Me quedaría 1/5, que es la longitud, multiplicando a esto, se anula con 0 y 0, 4/5 por 1875 sobre 16 y más 3/5 multiplicando a 2500 sobre 7. Esto me está dando positivo, o sea, quiere decir que ese elemento está a tensión. Creo que había una fuerza hacia ese lado, si ese elemento está a tensión. No sé cuánto me da, ¿alguien que me ayude? Me está dando 61.6 positivo. 61 kilonewton. Positivo, es decir, tensión. Rápidamente miremos el otro elemento, el elemento 2,3. Entonces, para el elemento 2,3, al contrario, 2,3, tenemos grados de libertad. Aquí tendríamos 5 y 6, 3 y 4. El elemento también tiene longitud de 5 metros, A por E constante. El ángulo de inclinación estaría para el segundo cuadrante, entonces el coseno es negativo, menos 4/5, y el seno es positivo, 3/5. Así que la fuerza en este elemento 2, 3, no, 3, 2, primero coloco el nudo inicial y luego el final, 3, 2, es A por E sobre 5, que es la longitud, por coseno menos coseno, entonces me daría 4/5, el menos con el menos se cancelan, siguiente término, 3/5, 3/5 con el negativo, menos 3/5, luego coseno positivo, menos 4/5 y seno positivo, 3/5. Multiplicando a los desplazamientos en los nudos. Nudo inicial es el 3, nudo final es el 2. Entonces en el nudo inicial, la expresión queda igual que la de arriba, 0 y 0, los desplazamientos son restringidos, y en el nudo final 3 y 4, que son estos mismos valores.
1875 sobre 16 y 2500 sobre 7. Dime. Ay, tienes toda la razón. Entonces el de arriba quedó mal. 2500 era hacia abajo, ¿no? Negativo. Acá. Desde acá corrijamos ese valor. A ver, yo como que lo tenía aquí. Me está dando menos 24.1. Entonces está dando en compresión. Y ahora este de acá, el término E por A se cancela. Aquí me quedaba A por E. Se cancela. Un quinto por menos 4 quintos por 1875 sobre 16 más 3 quintos positivo, creo que da igual. Ah, no, este sí me da negativo. Este me da el que dio hace un rato, ahora me está dando para el otro valor. Me confirman, este me está dando menos 61.6. 4 quintos negativo, sí, por 1800 más 3 quintos por menos, sí me está dando menos 61.6 kilonewton, o sea, también en compresión. Y finalicemos con el elemento horizontal. Este es muy fácil. Nudo 1, 3, asociados a los grados de libertad 1, 2, 5 y 6. ¿Cuánto daría la fuerza en ese elemento? Sin calcular nada, ¿cuánto da la fuerza? ¿Cuánto valen los desplazamientos 1 y 2? 0. ¿Y los desplazamientos 5 y 6? También 0. Entonces, ¿esa fuerza de cuánto es? De 0. Ese elemento no sirve para nada en la cercha. No está trabajando, no tiene ninguna fuerza. Si usted lo quita, le va a dar los mismos resultados de arriba. Es un elemento que no le está aportando absolutamente nada a la cercha. Le aportaría si uno de los apoyos se vuelve móvil en lugar de fijo. Ahí sí entra ese elemento a trabajar, o sea que se vuelve una cercha estáticamente determinada. Pero en este caso, en el cual los dos apoyos son fijos y restringen ese desplazamiento, ese elemento no sirve para nada, en pocas palabras. ¿Está claro para todos?